En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto Amén. y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de Ilumina las nuestro tinieblas corazón, de nuestro corazón. danos Danos fe recta, Fe siempre recta, esperanza 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 cierta, 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 caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y sentido y conocimiento, sentido y Señor, conocimiento, conocimiento, Señor, para que para cumplamos tu que santo y cumplamos veraz cumplamos tu tu santo y veraz mandamiento. mandamiento. Amén. 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 En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a los prejuicios ideológicos, bueno, para hacer como en dónde vamos, ¿no? El grito de los pobres, tendremos esto, San Francisco, estamos en el capítulo 1, algunas palabras indispensables. Y dentro de estas palabras indispensables, pues tenemos a San Francisco, lo que nos va a decir, el grito de los pobres, y de ahí pasamos en esta noche a los prejuicios ideológicos. ¿Quién nos ayuda a leer estos números hasta que nos encontremos el otro apartadito, por favor? Mm. Te ayudo yo, Iván, en pantalla porque no tengo mi impresión. Ok, adelante, ¿Sí? Lulu, sí, por favor. En el 13, Sí, en el 13. prejuicios ideológicos. Más allá de los datos que a veces son interpretados en modo tal de convencernos que la situación de los pobres no es tan grave, la realidad, la realidad general es bastante clara. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas, no comparables con la realidad actual. Porque en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. La pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto. Sin embargo, más allá de las situaciones específicas y contextuales, en un documento de la Comunidad Europea en 1984, se afirmaba que se entiende por personas pobres los individuos, las familias y los grupos de personas cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan escasos que no tienen acceso a las condiciones de vida mínimas aceptables en el Estado miembro en que viven. Pero si reconocemos que todos los seres humanos tienen la misma dignidad, independientemente del lugar de nacimiento, no se deben ignorar las grandes diferencias que existen entre los países y las regiones. Los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Menos aún la pobreza, para la mayor parte de ellos es una elección, y sin embargo todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo, mostrando ceguera y crueldad. Obviamente entre los pobres hay también quien no quiere trabajar, quizás porque sus antepasados, que han trabajado toda la vida, han muerto pobres, pero hay muchos hombres y mujeres que de todas maneras trabajan desde la mañana hasta la noche, a veces recogiendo cartones o haciendo otras actividades de ese tipo, aunque este esfuerzo solo les sirva para sobrevivir y nunca para mejorar verdaderamente su vida. No podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos, según esa falsa visión de la meritocracia en la que parecería que solo tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida.
También los cristianos en muchas ocasiones se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana. No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. Gracias, Lulu. Nos detenemos aquí un momentito. Fíjense que el texto es muy interesante, tan solo por el hecho de que, digo, desde esta perspectiva va ofreciendo una definición de pobreza o de pobre, ¿no? Que es la que va a asumir este Consejo de las Comunidades Europeas, pero se entiende como personas pobres aquellos a quienes básicamente no tienen recursos para una vida mínima, ¿no? La teología latinoamericana define a los pobres o describe a los pobres que me parece todavía una posición todavía más radical, porque va a decir que el pobre es el que muere antes de tiempo. Y así se va a entender. Muere antes de tiempo, ¿en qué sentido? En que no ha tenido las condiciones mínimas para subsistir o para vivir, como en otros muchos momentos hemos dicho, y que aquí la misma encíclica, digo, la misma, exhortación, perdón, la misma exhortación dice, ¿verdad? Tampoco, bueno, yo se los he dicho así, tampoco hay que romantizar al pobre, ¿no? Pero tampoco, por otro lado, salgamos con esa perspectiva de que el que es pobre porque quiere. Bueno, podríamos decir que hay algo de razón en ello, en el sentido de que para muchos, lo hemos dicho, pues es el modus vivendi, ¿no? Y pues así se han acostumbrado, bien o mal. Pero fíjense aquí la crítica fuerte política que se hace. ¿No? Porque en este sentido, aquí se va a ir generando todos estos movimientos políticos. Nosotros sabemos, en México esta cuestión eh, o esta crítica me parece que cae como anillo al dedo, ¿no? En esta situación. Porque, ojo, lo que está haciendo bueno, ya desde el sexenio pasado, la política mexicana o la política oficialista, es descubrir quién es, era o es el sector más amplio de la población en México. ¿Y cuál es el sector más amplio? El pobre. Y fíjense que fue tan listo el gobierno que le dio al pueblo lo que el pueblo necesitaba. Y lo entrecomillo porque es una realidad que se necesita el dinero. Es una realidad, ¿no? Sin el dinero simplemente no vivimos, así de plano, ¿no? Pero fue tan listo el gobierno que vio cuál es la mayor población en el país, los pobres. Hay que echarnos a la bolsa. ¿Y cuál fue la forma de echarse al pueblo pobre en la bolsa? Tanto subsidio que empezó a dar. Que ojo con esto. No es una crítica al subsidio en sí mismo, ¿eh? Porque qué bueno que se están dando todos estos subsidios, ¿no? Estoy hablando de lo de los 60 y más, de las famosas becas para empezar, y bueno, todos estos, subsidios que se han generado, o becas o ayudas, personas de la tercera edad, estudiantes, etcétera. Qué padre que se están dando estas ayudas, pero que es la crítica que hace la exhortación. ¿Esto que se está haciendo es por cuestión ideológica, por posicionamiento político
o porque en realidad se trata de una ayuda humanitaria? Una pregunta bien fuerte, ¿no? Porque lógicamente no podemos negar bajo ninguna perspectiva que la ayuda económica que da el gobierno es buena. Pues qué absurdo decir que es mala, ¿no? Qué absurdo. Es buena en sí misma en cuanto que da ayudas. El problema está en todo lo que implica esta ayuda, ¿no? Nosotros lo sabemos. Por ahí había una persona, que por ejemplo, bueno, era una pareja, ¿no? Pero la mamá estaba registrada como, como mamá soltera. Ayuda. El niño o la niña, no recuerdo qué era, estaba en la primaria. Beca. El papá estaba registrado como nini. Beca. Y luego en la casa, solamente por la ayuda, tenían a su abuelita o abuelito, no sé qué era. Beca. Y vuelvo a decirlo, no es que esté mal la beca, pero bajo estas cuatro ayudas, decía esta pareja, ¿ya para qué trabajo? Ay, no, o sea, es como decir, pues sí, pero ¿y luego? Y pues bueno, nosotros sabemos también en todas estas becas que se suelen dar, sobre todo para la ayuda de la escuela y demás, se termina gastando en cualquier cosa menos en lo que, para lo que se supone que es la beca. Entonces, pero ¿a qué voy con todo esto? Que sí hay que tener mucho cuidado. No simplemente por posicionarse a favor o en contra del gobierno oficial actual. Hay que ser críticos. ¿No? Porque es lo que la exhortación nos pide, ser críticos con esta realidad. En el sentido de que se están dando todas estas becas. La otra vez veía un video, no sé si al adolescente le dijeron lo que tenían que decir, pero ocupaba una lógica muy interesante y decía, ¿cuál es la lógica de los gobiernos de izquierda? Ayudar al pueblo pobre. Dice entonces, ¿será que el gobierno de izquierda ayuda en realidad a salir de la pobreza sabiendo que en sus principales adeptos son los pobres? ¿No resultaría contradictorio? Porque si son los pobres quienes votan por mí y yo acabo con la pobreza, luego ¿quién va a votar por mí? Entonces, esta lógica que se puede ver como ideología, se puede tergiversar. Otro dato que, por ejemplo, podemos ver aquí es ahora la despenalización del aborto. Antes bueno, del mismo aborto que en sí mismo la iglesia no lo acepta, lo condena, etcétera, etcétera, hay que preguntarnos, a mí me parece. ¿Por qué se está despenalizando el aborto? Porque los políticos en realidad creen que el aborto es bueno o porque han entendido que mucho sector de la población quiere el aborto y con ello ¿qué se ganan? Votos. Detrás de la política se juega mucho esto. Entonces, por eso les digo, hay que ser críticos en este sentido. Y no, y vuelvo a decirlo, esto no con el sentido simplemente de estar en contra del gobierno oficial. No se me entienda así. Pero sí hay que ser críticos para ver en qué situación estamos, ¿no? Y que también ver en este sentido, pues, que como muchas personas dicen, ¿no? O decían, es que López Obrador nos da el dinero. Pues sí, pero no es bolsa, no es de la bolsa de López Obrador, que se entienda. ¿No? Y entonces nuevamente viene una perspectiva de ideología, de manejo político frente a toda esta realidad. Luego entonces los pobres resultan ser una forma de ganar adeptos. Fíjense bien en la política lo que pasa. Y en la iglesia podemos verlo, sobre todo cuando se empiezan a dar estas ayudas, que está bien, que es bueno, pero que desafortunadamente hay algunos que lo hacen que para la foto, para el Face, o todos estos elementos también que, híjole, desdicen un poquito el punto,
¿no? Digo, no está mal que se comparta lo que se hace, está perfecto, pero si la intención es esa, pues bueno, ¿no? El SAN nos pone, pero las consecuencias a los recortes del presupuesto de educación, de salud, al campo, pues sí, ¿no? Y todos los impuestos que están subiendo, ya ven que ahora para enero van a subir, sobre pretexto de la salud, el impuesto a los refrescos y comida chatarra, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? Pero que en el fondo hacen pasar algo, algo para como bien, cuando en realidad pues lo único que van buscando pues es este recaude de fondos, ¿no? Y no sé si les ha tocado, por ejemplo, también que van a hacer un trámite, ¿no? Y que les piden el acta de nacimiento actualizada de no más de 3 años. Oye, pues si tengo mi acta de nacimiento y no cambia nada, ¿qué necesidad tienes de actualizarla? No, necesita ser actualizada. Y es una disposición del gobierno. ¿Por qué? Porque a los 3 años esa acta de nacimiento ya caducó. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno? Tramitar otra acta de nacimiento. ¿Eso qué implica? Dinero. Fíjense en realidad la problemática que pasa en nuestro país, ¿no? Hablando de nuestro país solamente. Entonces, justamente todos estos recortes, todos estos impuestos son los que van haciendo las pensiones para, dice Elsa, para nuestros hijos. Que vuelvo al punto, no es malo y el problema no está en que el gobierno ayude al pueblo, porque esa sería una de sus misiones, esa sería una de sus tareas, ayudar al pueblo que gobierna. Pero cuando estas ayudas se hacen por expresión política, por ideología y demás, híjole, ahí hay algo que sí tenemos que ser críticos, ¿no? Sí tenemos que ser críticos. En fin, ¿alguna idea, algún punto que decir de esto? Sí, yo, Adelante. este, ya no son 3 años, ahora son 3 meses. Mm, Cualquier documento que es 3 meses de vigencia. Y como dices, no es el que ayuden, sino con qué intención lo hacen. Callar, este, a la gente para someterla y tener el voto. ¿Por qué? Porque pues como me dan el dinero, pues mejor me callo, no digo nada y tampoco soy crítico. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, que pues sí, me lo da, pero no me lo regala. Y ahora, otro problema grave, por ejemplo, los aguinaldos no son, son una prestación en la cual no debe llevar impuestos. Sin embargo, el impuesto para el aguinaldo esta vez está exageradamente elevado. De verdad, es una prestación que por años se luchó por tenerla y con este impuesto que van a quitar del aguinaldo, se me hace un abuso, un algo, como la gente pues ni siquiera sabe. Entonces, pues me llega de menos, pues quién sabe, pero que le quiten a uno esa cantidad tan grande, de verdad, que es abuso de autoridad. Y ya no solo eso, ahora viene un impuesto nuevo, impuesto sobre los 3 pesos que tenemos ahorrados. Ya no es sobre los intereses, sino sobre el capital que gente con mucho sacrificio ahorra y sobre ese capital viene un impuesto. Entonces, ¿de qué se trata? El, este gobierno pareciera que quiere acabar, no, a que aumenten los pobres, porque los que está uno llegando a medio, a la clase media, pues ya no vamos a ser de la clase ni media, vamos a ser de la baja, ¿no? sí, Y ese es un problema muy grave, muy, muy grave, porque entonces ya no va a haber, tantos millones, sino muchísimos más millones de pobres. No vamos a poder con los impuestos. Ese es mi comentario. gracias, Gracias. no, gracias a ti, María del Carmen. Sí, por eso les digo, ¿no? Hay que ser críticos en esto.
En este sentido, hay que ver bajo qué se está moviendo bajo todo lo que pasa. Vuelvo a decirlo, no por ser contreras con el oficialismo. No, no, no. Pero sí hay que ser críticos en este sentido y no dejarse como envolver por toda esta realidad que sí es grave en el país, ¿no? Y que amenaza ser peor. Pero bueno, ahí es en donde estamos. Fíjense, esta crítica política social que se hace también al respecto, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Lo último, que Sí, ahora a los sacerdotes y a los obispos les van a poner su ley mordaza también. también. A ver si no luego nos censuran aquí. Pero sí, también viene. De por sí existía esta normativa, ¿no? No en el púlpito. Ahora ya lo quieren hacer extensivo a todos los medios o canales de comunicación que tengan los ministros, sobre todo ordenados, ¿no? En fin. En fin, ahí va quedando todo esto. Bueno, pasamos al capítulo segundo. Dios opta por los pobres, la opción por los pobres, nuestro numeral 16. ¿Quién nos puede ayudar a la lectura, por favor? Yo, hermano Iván. Adelante, Vicky. Capítulo segundo. Dios opta por los pobres. La opción de los pobres. Número 16. Dios es amor misericordioso y su proyecto de amor, que se extiende y se realiza en la historia. Es ante todo su descenso y su venida entre nosotros para liberarnos de la esclavitud, de los miedos, del pecado y del poder de la muerte. Con una mirada misericordiosa y el corazón lleno de amor, Él se dirigió a sus criaturas, haciéndose cargo de su condición humana y por tanto de su pobreza, precisamente para compartir los límites y las fragilidades de nuestra naturaleza humana. Él mismo se hizo pobre y nació en carne como nosotros. Lo hemos conocido, Él mismo se hizo pobre, nació en carne como nosotros. Lo hemos conocido en la pequeñez de un niño colocado, en un pesebre y en la extrema humillación de la cruz. Allí compartió nuestra pobreza radical, que es la muerte. Se comprende bien entonces por qué se puede hablar también teológicamente de una opción preferencial de Dios por los pobres, una expresión nacida en contexto del continente latinoamericano y en particular en la Asamblea de Puebla, pero que ha sido bien integrada en el magisterio de la Iglesia. Sucesivo de esta preferencia no indica nunca un exclusivismo o una discriminación hacia otros grupos, que en Dios serían imposibles. Esta desea subrayar, esta desea subrayar la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad y queriendo inaugurar un reino de justicia, fraternidad y solidaridad. Se preocupa particularmente de aquellos que son discriminados y oprimidos, pidiéndonos también a nosotros, su Iglesia, una opción firme y radical en favor de los más débiles. 17. Se comprenden en esta perspectiva las numerosas páginas del Antiguo Testamento en las que Dios es presentado como amigo y liberador de los pobres, aquel que escucha el grito del pobre e interviene para liberarlo. Salmo 34, versículo 7. Dios, refugio del pobre, por medio de los profetas, recordemos en particular a Amós e Isaías, denuncia las iniquidades en perjuicio de los más débiles y dirige a Israel la exhortación a renovar también el culto desde dentro, porque no se puede rezar ni ofrecer sacrificios mientras se oprime a los más débiles y a los más pobres. Desde el comienzo, la Escritura manifiesta con mucha intensidad el amor de Dios a través de la protección de los débiles
y de los que menos tienen, hasta el punto de poder hablar de una auténtica debilidad de Dios para con ellos. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Gracias, Vicky. Jesús, sí. Aquí en un momentito. Digo, va siendo solamente la referencia, ¿no? A ir hablando o una especie de justificación de por qué Dios opta por los pobres. Pero también esta expresión que aquí se encuentra, optar por los pobres o tener una opción preferencial por el pobre, no implica rechazar a todos los demás, a los que no son pobres. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay una relación especial con los pobres, porque Dios, sabiendo la situación del pobre, entiende que son quienes más ayuda necesitan, en este sentido, ¿no? Y por ahí podría irse entrando. En realidad aquí, el Papa Francisco tiene a flor teología latinoamericana, ¿no? Definitivamente huele a teología latinoamericana este documento, que, bueno, hay que decirlo también, esta teología o esta forma de hacer teología, aunque nace en Latinoamérica, como la misma exhortación dice, ya fue asumida por la Iglesia, ¿no? Y ahora se le ha denominado así por las preferencias o los postulados teológicos, pero que en realidad se trata más bien ya ahora de una forma eclesial de hacer teología. Ahora, es muy habitual ver, tanto en teología europea como latinoamericana o en otros sectores, que Dios tiene opción preferencial, quizá no exactamente por los pobres, sí, pero sí por los más necesitados, afligidos, el término que se le quiera poner ahí, pero tiene esta expresión, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario de estos números? Bien, si no, pasamos. Jesús, Mesías pobre, por favor. ¿Quién nos ayuda? Yo, maestro. Adelante. Jesús Mesías pobre. Toda la historia veterotestamentaria de la predilección de Dios por los pobres y el deseo divino de escuchar su grito, que he evocado brevemente, encuentra en Jesús de Nazaret su plena realización. En su encarnación, Él se anodado a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. Filipenses 2:7. De esa forma nos trajo la salvación. Se trata aún de una pobreza radical fundada sobre su misión de revelar el verdadero rostro del amor divino. Juan 1:18. Primera de Juan 4:9. Por lo tanto, con una de sus admirables síntesis, San Pablo puede afirmar: ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Segunda de Corintios 8:9. En efecto, el Evangelio muestra que esta pobreza incidió en cada aspecto de su vida. De su llegada al mundo, Jesús experimentó las dificultades relativas al rechazo. El evangelista Lucas, narrando la llegada a Belén de José y María, ya próxima a dar a luz, observa con amargura: no había lugar para ellos en el albergue. Lucas 2:7. Jesús nació en condiciones humildes. Recién nacido fue colocado en un pesebre y muy pronto, para salvarlo de la muerte, sus padres huyeron a Egipto. Mateo 2:13 al 15. Al inicio de la vida pública fue expulsado de Nazaret después de haber anunciado que en él se cumple el año de la gracia, del que se alegran los pobres.
Lucas 4, del 14 al 30. No hubo lugar acogedor ni siquiera a la hora de su muerte, ya que lo condujeron fuera de Jerusalén para crucificarlo. Marcos 15, 22. En esta condición se puede resumir claramente la pobreza de Jesús. Se trata de la misma exclusión que caracteriza la definición de los pobres. Ellos son los excluidos de la sociedad. Jesús es la revelación de esta privilegium pamperum, el que Él se presenta al mundo no solo como Mesías pobre, sino como Mesías de los pobres y para los pobres. Hay algunos indicios a propósito de la condición social de Jesús. En primer lugar, Él realiza el oficio del artesano o carpintero, del tom. Marcos 6, 3. Se trata de una categoría de personas que vivía de un trabajo manual. Además, al no poseer tierras, eran considerados inferiores respecto a los campesinos. Cuando el pequeño Jesús fue presentado en el templo por José y María, sus progenitores ofrecieron una pareja de tórtolas o de pichones, Lucas 2, 22 al 24, que según las prescripciones del libro de Levítico 12, 8 era la ofrenda de los pobres. Un episodio evangélico significativo es el que relata cómo Jesús, junto con sus discípulos, arrancaba espigas para comer mientras atravesaban los campos. Marcos 2, 23 al 28. Y esto, espigar los sembrados, solo lo era permitido a los pobres. Jesús mismo luego dice de sí: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20, Lucas 9:58. Él en efecto es un maestro itinerante, cuya pobreza y precariedad es signo de su vínculo con el Padre, y es lo que se le pide también a quien quiere seguirlo en el camino del discipulado, precisamente para que la renuncia a los bienes, a las riquezas y a las seguridades de este mundo sean signo visible de la confianza en Dios y en su providencia. Al comienzo de su ministerio público, Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret leyendo el libro del profeta Isaías y aplicándose a sí mismo la palabra del profeta: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Lucas 4:18. Isaías 61:1. Él, por tanto, se presenta como aquel que viene a manifestar en el hoy de la historia la cercanía amorosa de Dios, que es ante todo obra de liberación para quienes son prisioneros del mal, para los débiles y los pobres. Los signos que acompañan la predicación de Jesús son manifestación del amor y de la compasión con la que Dios mira a los enfermos, a los pobres y a los pecadores, que en virtud de su condición eran marginados por la sociedad, pero también por la religión. Él abre los ojos a los ciegos, cura a los leprosos, resucita a los muertos y anuncia la buena noticia a los pobres. Dios se acerca, Dios los ama. Lucas 7:22. Esto explica por qué Él proclama: felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Lucas 6:20. En efecto, Dios muestra predilección hacia los pobres. A ellos se dirige la palabra de esperanza y de liberación del Señor. Y por eso, aún en la condición de pobreza o debilidad, ya ninguno debe sentirse abandonado. Y la iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser la iglesia de las bienaventuranzas. Una iglesia que hace espacio a los pequeños y camina
pobre con los pobres, un lugar en el que los pobres tienen un sitio privilegiado. Los indigentes, enfermos, incapaces de procurarse lo necesario para vivir, se encontraban muchas veces obligados a la mendicidad. A esto se añadía el peso de la vergüenza social, alimentado por la convicción de que la enfermedad y la pobreza estuvieran vinculadas a algún pecado personal. Jesús se opuso con firmeza a ese modo de pensar, afirmando que Dios hace salir el sol sobre los malos y los buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Es más, dio un vuelco completo a esa concepción, como queda bien ejemplificado en la parábola del rico Epuleón y del pobre Lázaro. Hijo mío, recuerda que su- has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Lucas 16:25. Entonces es claro de nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos. Brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Muchas veces me pregunto por qué, aun cuando las Sagradas Escrituras son tan precisas a propósito de los pobres, muchos continúan pensando que pueden excluir a los pobres de sus atenciones. Por el momento, sigamos aún en el ámbito bíblico e intentando reflexionar sobre nuestra relación con los últimos de la sociedad y su lugar fundamental en el pueblo de Dios. Gracias, Marce. Nos detenemos aquí un momentito. En realidad, lo que está haciendo la exhortación, pues es dar un fundamento bíblico justamente de esta opción por los pobres, ¿no? Y va diciendo, estos son los elementos que se tienen que rescatar de la Sagrada Escritura para efectivamente ir haciendo esta elaboración de la preferencia de Dios y en este sentido también por extensión de Jesús sobre los pobres. ¿Algún comentario de esto? Es un tanto más narrativo en estos momentos, ¿no? Bueno, de recopilación y demás. Ahí vamos. Bien, ¿quién nos ayuda a leer los siguientes números? Leemos estos números y con ellos ya estaríamos acabando este capitulito. Para no dejarlo aquí, vamos a leer. ¿Quién nos puede ayudar? La misericordia hacia los pobres en la Biblia. Va a continuar con este recorrido bíblico. Yo, hermanito Iván, Adelante, adelante, Coquita. la misericordia hacia los pobres en la Biblia. El apóstol Juan escribe, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Del mismo modo, en su réplica al doctor de la ley, Jesús retoma los dos antiguos mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, fundiéndolos en un único mandamiento. El evangelista Marcos recoge la respuesta de Jesús en estos términos. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El paisaje citado del Levítico exhorta a honrar al conciudadano, mientras en otros textos se encuentra una enseñanza que también invita al respeto.
por no decir incluso al amor del enemigo. Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se lo llevarás inmediatamente. Si ves al asno del que te aborrece, caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado. Más aún, acudirás a auxiliarlo junto con su dueño. De todo esto se trasluce el valor intrínseco del respeto a la persona, cualquiera, incluso al enemigo. Si se encuentra en dificultad, merece siempre nuestra ayuda. Es innegable que el primado de Dios en la enseñanza de Jesús va acompañado de otro punto fijo. No se puede amar a Dios sin entender el propio amor a los pobres. El amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor a Dios, como asevera el apóstol Juan. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Son dos amores distintos pero inseparables. Incluso en los casos en los que la relación con Dios no es explícita, el Señor mismo nos enseña que todo acto de amor hacia el prójimo es de algún modo un reflejo de la caridad divina. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Por esta razón se recomiendan las obras de misericordia como signo de la autenticidad del culto que, mientras alaba a Dios, tiene la tarea de disponernos a la transformación que el Espíritu puede realizar en nosotros, para que seamos todos imagen de Cristo y de su misericordia hacia los más débiles. En este sentido, la relación con el Señor, que se expresa en el culto, pretende también liberarnos del riesgo de vivir nuestras relaciones en la lógica del cálculo y del interés, para abrirnos a la gratitud que circula entre aquellos que se aman y que, por eso, ponen todo en común. A este respecto, Jesús aconseja: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. La llamada del Señor a la misericordia para con los pobres ha encontrado una expresión plena en la gran parábola del juicio final, que es también una descripción gráfica de la bienaventuranza de los misericordiosos. Allí el Señor nos ofrece la clave para alcanzar nuestra plenitud, porque si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados. Las palabras fuertes y claras del Evangelio deberían ser vividas sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse sin vivirse al margen, ni vivirse al margen de estas exigencias suyas. En la primera comunidad cristiana, el programa de caridad no deriva de análisis o de proyectos, sino directamente del ejemplo de Jesús, de las mismas palabras del Evangelio. La carta de Santiago dedica mucho espacio
al problema de la relación entre ricos y pobres, lanzando a los creyentes dos enérgicos llamados que cuestionan su fe. ¿De qué les sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a su hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas. Ahora que es el tiempo final, sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. ¿Qué fuerza tienen estas palabras, aunque prefiramos hacernos los sordos? En la primera carta de San Juan encontramos una exhortación parecida. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en el amor de Dios? Lo que dice la palabra revelada es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar, y no para alejarnos de ellas. Por otra parte, un claro ejemplo eclesial de compartir los bienes y asistir a los pobres lo encontramos en la vida cotidiana y en el estilo de la primera comunidad cristiana. Podemos recordar en particular el modo en el que fue resuelta la cuestión de la distribución cotidiana de ayuda a las viudas. Se trataba de un problema difícil de resolver, porque algunas de estas viudas que provenían de otros países eran desatendidas por ser extranjeras. De hecho, el episodio relatado por los Hechos de los Apóstoles pone de manifiesto un cierto descontento por parte de los selenitas, que eran judíos de cultura griega. Los apóstoles no responden con un discurso doctrinal abstracto, sino que, volviendo a poner en el centro la caridad hacia todos, reorganizan la asistencia a las viudas, pidiendo a la comunidad que busquen personas sabias y estimadas a quienes confiar el servicio de las mesas, mientras ellos se ocupaban de la predicación de la palabra. Cuando Pablo fue a Jerusalén a consultar a los apóstoles para asegurarse de que no corría o no había corrido en vano, le pidieron que no se olvidase de los pobres. Por esta razón organizó varias colectas para ayudar a las comunidades necesitadas. Entre las motivaciones que ofrece para este gesto, se debe resaltar la siguiente. Dios ama al que da con alegría. A aquellos entre nosotros que somos poco propensos a gestos gratuitos, sin ningún interés,
La palabra de Dios nos indica que la generosidad para con los pobres es un verdadero bien para quien la practica. De hecho, comportándonos así, somos amados por Dios de modo especial. En efecto, las promesas bíblicas dirigidas a quien da con generosidad son muchas. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le devolverá el bien que hizo. Den y se les dará, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Los primeros cristianos estaban convencidos de ello. La vida de las primeras comunidades eclesiales, narrada en el canon bíblico y que ha llegado a nosotros como palabra revelada, se nos ofrece como ejemplo a imitar y como testimonio de la fe que obra por medio de la caridad y que continúa como exhortación permanente para las generaciones venideras. A lo largo de los siglos, estas páginas han interpelado los corazones de los cristianos a amar y a realizar obras de caridad como semillas fecundas que no cesan de producir fruto. Gracias, Cuquita. Bueno, en realidad sigue haciendo esta expresión o este recorrido bíblico, ¿no? Muy fiel a estas exhortaciones o estos documentos. Se pasa por el recorrido bíblico, muchas de las veces hace un recorrido magisterial o histórico y luego hace el tratamiento sistemático. En este caso, pues bueno, nos quedamos con esta fundamentación bíblica para sostener o reafirmar que efectivamente Dios está en favor de los más necesitados, los oprimidos, los pobres, aquellos que necesitamos algo, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario? Bien, si no hay algo, podríamos dejar hasta aquí esta noche nuestro club de lectura. Les digo esto desde lo bíblico.